Gloria a Dios. Bueno, tomen asiento. Acabamos de recibir un mensaje del Papa Francisco. Parece que hubiera estado en comunión con nosotros en esta tarde. Y la frase es: no tengan miedo a la revolución de la ternura. Habíamos hablado de la ternura hace rato. ¿Y por qué le tenemos miedo a la ternura? Porque el demonio nos ha hecho creer que Dios no ha sido un Padre tierno con nosotros. Entonces nos ha metido la duda del amor de Dios. Y por eso el hombre vive en una revolución que no es de la ternura, sino de la violencia, de la corrupción, del desamor, del pecado. Únicamente aceptando la ternura de Dios en tu historia de vida, es decir, que vos podás decir: todo lo que me pasó tiene un sentido de vida eterna. Por lo tanto, gloria a Dios que Él ha sido tan tierno y tan bueno conmigo. Y te hablo de tus sufrimientos, de tu cruz, cuando le podás poner el nombre. Porque únicamente cuando le podás poner un nombre, podás seguirlo a Jesús. Jesús, ¿qué dice para que lo sigan? El que quiera seguirme, tome su cruz. ¿Y qué vas a tomar si no le pones nombre? ¿Entendés? Una vez que le pones nombre, vos decís: a ver, Jesucristo, con esto te sigo. Y una vez que le pongas el nombre a tu cruz y te respondas la segunda pregunta, clave para la salvación. La pregunta es: ¿para qué Dios te ha dado esa cruz? ¿Para qué crees que Dios te la ha dado? Recién ahí comienza el verdadero cristiano con cruz iluminada, porque puede ser que seas un cristiano en oscuridad, en tinieblas, en sufrimiento, en la muerte de tu propia cruz. Hay mucha gente que vive así y la cruz no se le ilumina, por lo tanto no tiene vida. Antes de que se mueran, ustedes tienen que lograr estas dos cosas: ponerle nombre a su cruz y preguntarse para qué Dios se la ha permitido. Les aclaro una cuestión: este discernimiento hay que hacerlo en comunidad. No se lo puede hacer solo. Porque la cruz es lo que te dio el Padre cuando te bautizó de niño. Lo primero que hace el sacerdote cuando recibe un niño para el bautismo, le hace una crucecita en la frente y le dice: bienvenido a la casa de Dios para ser cristiano. Y te pone una cruz. Esa cruz o te salva o te condena. Entonces hay gente que vive con la cruz negra y por eso a veces dice: necesito sanación, sanación, sanación. Déjate sanar por la palabra y tu cruz se va a iluminar. ¿Entienden? Por ahí viene la mano. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio de escrute de la palabra. Lo he pensado así, dividirlos en los grupos como están, porque es importante que en el pequeño grupito ustedes se puedan escuchar y después se puedan preguntar. Yo les voy a ir diciendo paso a paso. Sé que algunos ya tienen el librito del escrute, ¿verdad? En el librito ahí explico cómo se hace. Pero ahora vamos a hacer una práctica. Ya que ustedes son un grupo carismático en su mayoría, les cuento que los grupos que, como ustedes, se reúnen una vez a la semana para hacer oración espontánea, está buenísimo. Esa parte es la tercera parte del escrute. El escrute se divide en 3 partes. La tercera es la que ustedes ya hacen en sus grupos de oración, con la diferencia que si escrutan durante la semana, la oración espontánea que van a hacer en su reunión semanal va a ser en base a lo escrutado.
Ya no es tan espontánea, quiero decir, ya está dirigida por el escrute y por la lectura del domingo. Porque fíjense que nosotros leemos ahora la lectura del domingo en el escrute. Supongamos que ustedes se reúnan para hacer el escrute, por decir algo, un día martes, por decir algo. El martes hacen el escrute y el jueves, suponte, hacen la reunión de oración como siempre. Y el domingo van y comulgan la palabra que han escrutado y que han orado en la comunidad. ¿Entienden? Van a ver que la palabra que le toca a cada hermano, porque ustedes ahora se tienen que quedar con una sola palabra. De todas las que vamos a leer del Evangelio, algunos vayan preparando, por favor, el Evangelio del domingo, los servidores, vayan preparando el Evangelio que vamos a leer ahora en la misa, esta noche. Solo el Evangelio vamos a leer. Van a pasar dos aquí a leer la palabra, un varón y una mujer. Cambiamos las voces, cambiamos las traducciones de la Biblia. No es importante cuál traducción tengas, porque lo importante es que vos tengas el oído abierto para quedarte con una sola palabra. ¿Cuál es la palabra con la que te vas a quedar ahora que vas a escuchar el Evangelio? Te vas a quedar con esa palabra que sintetiza lo que estás viviendo esta semana, o este día, o este mes, o tu vida. Normalmente cuando empezamos a escrutar, los primeros escrutes tienen que ver con lo que me pasó en mi vida. Es impresionante. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer una obra de sanación desde la raíz. Y les digo algo, ustedes que entienden esto, en el escrute hay sanación desde el vientre materno. Es impresionante, pero pasa. Ahora va a haber, ahora va a suceder. Se van a comer una palabra. Ahora entienden lo que les digo cuando les digo que se van a tragar una palabra, ¿verdad? Ya no la palabra de la mentira de la serpiente, sino la palabra de la verdad de Jesucristo que se encarna en la historia de ustedes. Te vas a comer una medicina, te vas a comer salvación en esta palabra de esta tarde. Y vos me podrás decir, ¿y cómo puede ser, Padre, que Dios ya sepa que íbamos a tener esta reunión y que en la misa de hoy esté esta palabra que tiene que ver con mi vida? ¿Y sabes por qué? Porque Dios es Dios Padre amoroso, que te ha traído con nombre y apellido, no estás aquí de más, vos sos importante para Él, Él sí te tiene en cuenta, a pesar de que somos rebeldes y caprichosos, y te quiere salvar. Por eso te abre el oído. Ustedes ahora se van a dar cuenta, en la segunda parte que vamos a vivir, cómo nos cuesta escuchar. El hermano te va a decir, yo ta, y vos le vas a preguntar justo lo que ya acaba de decir. ¿Eso para qué te pasa? Para que te des cuenta que no estás escuchando bien. Esto nos pasa a todos, A todos nos pasa. En el matrimonio, en el trabajo, en la escuela. ¿Para qué le voy a decir los grupos de WhatsApp? Ahí la gente no se lee, se acusa o se defiende. Y vos decís, ¿y de qué te estás defendiendo? Si yo simplemente te he hecho una pregunta. No nos escuchamos. Miren, una de las consecuencias del escrute es que ustedes van a aprender a hablar con claridad y a usar las palabras correctas. La palabra dice, el sí sea sí y el no sea no. Lo demás viene del enemigo, viene del maligno. Eso dice la Biblia. Tu sí que sea sí y tu no que sea no. Ahora, en la primera parte, como les decía, vamos a escuchar el Evangelio. Ustedes van a anotar la palabra, una palabra tuya bastará para sanarme, la palabra que hace síntesis. Síntesis en lo que te está pasando. Y vas a hacer un cuadrito sinóptico, un cuadrito donde aparece la cita bíblica. Ya nos van a decir los servidores cuál es la cita bíblica de la misa de hoy.
le vas a hacer una flechita y vas a poner la palabra. O sea, de toda el Evangelio te vas a quedar con una. Vamos a ver si sos capaz. Una sola palabra. Dios es simple, no anda con tantas vueltas. Así que con una palabra crea en vos la luz. Él dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. El que se cree hoy eso, hoy se sana de raíz. De eso que lo viene atormentando de por vida, porque la palabra va a crear en vos, en esta tarde, salvación. ¿Se lo creen? En la medida en que se lo crean, se va a hacer, Así que no sean mezquinos con la fe. Crean, porque Dios lo va a hacer. Es trabajo de Él. Después, aunque lo voy a repetir simplemente para que tengan una idea, después de escuchar la palabra van a hacer un poquito de oración personal, unos minutitos en el que le van a preguntar a Dios qué le quiere decir con esa palabra, qué recuerdos le viene de su vida, de su niñez, de sus cosas, qué personas aparecen cuando ustedes le preguntan a Dios, Señor, ¿por qué has permitido esta palabra? ¿Qué me querés decir con esto hoy? ¿Qué querés que entienda hoy yo con esta palabra que me das? Y eso lo van a ir registrando en otras palabritas, en dibujitos, en signos, en códigos que ustedes tengan para conversar consigo mismo y con Dios. Ese papelito, que hoy es un ejercicio, se tiene que transformar en un libro espiritual para ustedes. Ustedes empiezan a escribir su historia de salvación mediante la escucha de la palabra. ¿Y saben cuál es una de las ventajas que tiene el tener este librito semanal del escrute? Vos vas escrutando siempre con los mismos hermanos de comunidad y vas anotando los nombres de los hermanos y la palabra que le toca cada semana. Ustedes son testigos que hay hermanos que siempre son temáticos con la misma cuestión, como si fuera que Dios no pasó por sus vidas. Entonces a mí me gusta decir, el cuadernito espiritual de cada uno es la memoria agradecida de lo que Dios va haciendo en nuestra comunidad. Es decir, si el hermano se ha vuelto medio con Alzheimer y se olvida de las obras que Dios va haciendo en su vida, y a los 2 meses vuelve a salir que necesita que lo sanen de la misma herida, vos sos testigo y garante de tu hermano. Abrís el cuadernito y le decís, hermano, hace 2 meses el Señor te sanó con esta palabra. ¿Por qué no te dejas sanar del todo? Y esa es una pregunta del escrute. ¿Qué está obstaculizando en tu vida que te olvides de la bendición recibida? O sea, vos sos testigo de tu hermano, sos garante de tu hermano, sos como un padrino. Esto debería ser un padrino con respecto al ahijado. La memoria agradecida de lo que Dios va haciendo para que dejen de quejarse de lo mismo. Esto es muy sano en la comunidad y entonces la comunidad va para arriba. Empieza a crecer con mayúscula. Bien, la segunda parte se llama el discernimiento comunitario. Esto es el broche de oro del escrute de la palabra, es el discernimiento comunitario. San Ignacio de Loyola nos habla en los retiros espirituales famosos ignacianos del discernimiento de espíritus. Es fácil porque hay 2 nomás, digo yo. Está el bueno y el malo. No hay más espíritus. Está el bueno y está el malo. En los grupos de oración solemos repetir, vamos a hacer discernimiento. Y yo me pregunto, ¿y qué método usan para hacer el discernimiento? El escrute es un método de discernimiento comunitario, donde los hermanos reciben diversas palabras, las compartimos y después sucede algo espectacular. Va a suceder esta tarde aquí. Van a ver que la palabra de esta hermana
ilumina la historia de vida de esta otra hermana. Ahí yo le llamo hilo de oro. Hilo de oro. Dios empieza a bordar la comunidad con hilos de oro. ¿Qué hace que un grupo se transforme en comunidad? Es la acción del Espíritu Santo, en este caso mediante la palabra. O sea, ¿qué me ha unido a vos? La palabra y el sufrimiento que hemos vivido y que ahora descubro por qué sos como sos. Miren, mientras les hablo, pasan por mi mente ejemplos, ¿no? De personas, del escrute. Había una persona en un grupo de oración, ya llevaban 15 años de oración. Pero oran una vez a la semana, pero no se conocen. No conocen su historia, no conocen su sufrimiento, porque no hay oportunidades. Esta hermana era la mala del grupo, una señora mayor, pero de mal carácter. Entonces todos la sufrían así, ya la tenían asumida así, pero nadie la podía entender ni aceptar. Es como si dijéramos, se la bancaban. Y esta hermana escuchó una palabra. Esto es la salvación, escucharse una palabra. En ese escrute escuchó una palabra que en este momento no recuerdo, en la que ella dijo por qué los gestos de cariño ella no los podía soportar. Ustedes se darán una idea. Entonces ella confesó ahí en el grupo lo que le había pasado y cómo simplemente que la quieran abrazar para ella ya era la muerte. Entonces ella no podía recibir amor, tampoco lo podía dar. Entonces mire, así funciona. Desde ese día la empezaron a querer y a amar y a ser más paciente con ella para demostrarle el afecto de una manera que ella no se asuste. Los hermanos empezaron a tomar en peso a esa hermana. Y esa comunidad empieza en un proceso de salvación comunitaria. Eso es fantástico. Por eso es que la necesitamos a esa hermana en la comunidad. A veces yo sé que vos tenés problemas con los hermanos de comunidad y de repente quisieras que alguno no esté y pensás que erróneamente, pensás que si no estuviera fulano el grupo sería mejor. ¿Sabes que es un error? Porque Dios lo pone, así como ustedes están en grupos, es como que están mirándose, ¿verdad? Uno frente al otro. ¿Sabés qué es la comunidad? Mírense un poquito así en comunidad. Mírense. ¿Saben qué es lo que estás mirando? Mírense ustedes y yo les voy a decir lo que están mirando. Mírense un poquito. Estás mirando tu espejo. En el hermano te ves. Y te lo explico así. ¿Por qué vos reconoces en el hermano, por ejemplo, la murmuración? Reconoces la murmuración porque la conoces. ¿Por qué ves en tu hermano la soberbia? Porque vos lo sos. Esta es la riqueza de la comunidad. Entonces salgan a buscar los pecadores para la comunidad. Porque en los hermanos se liman ustedes. Y yo suelo hacer un ruidito con los nudillos así. Le digo, tienen que aprender a sacarse los pedazos hasta que aprendan a amarse. Y entonces amarán así, como Él, como Jesucristo. Antes no, hermano. Antes el grupito puede ser una ONG, un club social, donde todos pensamos igual, nadie se levanta la voz. Mira, si nadie se levanta la voz y nadie peca contra vos, ¿cómo va a haber perdón en el grupo? La iglesia es misterio de salvación para el mundo. Es decir, que los que van por la plaza caminando ahora
y ven este montón de gente reunidos aquí con 40 grados de calor a la sombra, dice, esos están locos. Pero mira cómo viven. No se llevan bien entre ellos, se pelean y todo, pero siguen juntos. ¿Por qué siguen juntos? Porque se perdonan. El signo del cristianismo es el perdón y el amor. Si no nos perdonamos, ¿cómo lo vamos a convencer al del frente que venga aquí, que se vive lindo? Si él ya vive en una jungla allá afuera, vos le tenés que mostrar que en esta jungla nos perdonamos siempre. ¿Por qué? Porque hay un espíritu, que es el Espíritu Santo, que germina en nosotros por la escucha de la palabra. Amén. Bueno, vamos a hacer la práctica. Entonces, a ver, el hermano que vaya a leer, ¿está listo? Vengan los dos, un varón y una mujer. Leemos, escuchamos, vengan. Nos quedamos con la palabra y después continúo en el discernimiento comunitario. ¿Vos tenés la palabra? Quiero leer la lectura